la gloria de Dios, el bien de las almas, porque siempre queremos tener una dimensión apostólica en todo lo que hacemos. No es una autorreferencialidad a la que el Santo Padre se refiere con tanta frecuencia, ¿no? Detesta el Papa la autorreferencialidad, el cultivarse a sí mismo, ¿no? Está mirándose a sí mismo. Una iglesia que solo se mira a sí misma, que no mira las almas heridas por el pecado. O sea, una iglesia de personas que están pensando solo en que yo sea mejor, en que yo sea buena, en que yo no peque, en que yo cumpla los mandamientos, etcétera, y quedarnos ridículamente allí. ¿Eh? El Papa alguna vez lo dice, una expresión muy coloquial, mirándonos el ombligo, ¿no? Es un poco fuerte, pero creo que el Papa utiliza a veces, y nosotros no hacemos eso, ¿no? Lo nuestro es siempre siendo mejores para ayudar de alguna manera, con el testimonio de nuestro ejemplo, con nuestra conducta personal, con nuestra palabra, con nuestros gestos, etcétera, ayudar a quienes están cerca de nosotros a que caminen también por caminos de amor, por caminos de entrega, por caminos de santidad personal. La gloria de Dios, el bien de las almas y nuestra propia santificación. Eso, en tercer lugar, es evidente, ¿no? Que nos preocupa nuestra propia santificación, que nos inquieta nuestra propia santificación. Es evidente que nos damos cuenta que caminamos con la gracia de Dios en la dirección correcta, tenemos deficiencias, limitaciones, somos vulnerables ante el pecado, ante el orgullo, ante el amor propio, ante la ambición, ante las limitaciones propias de nuestra naturaleza humana, etcétera. Queremos corregir, por eso la dirección espiritual, por los retiros mensuales, por la confesión frecuente y por eso también estas conversaciones, diálogos como en la forma un poco especial que hemos inventado nosotros de alguna manera, es una forma poco frecuente que dediquemos con tanta minuciosidad a documentos de la Iglesia estupendos, a verlos página por página, párrafo por párrafo, línea por línea, ¿no? Es una cosa de amor grande a estos documentos, especialmente lo que estamos viendo del Papa Juan Pablo II, este de hoy, y del Papa Francisco en los sábados. En lo que estamos ya hace algunas semanas, es una carta apostólica Dies Domini del Papa Juan Pablo II, uno de los documentos magisteriales importantes después de las encíclicas, que son los documentos más, digamos, más contundentes de los papas, y queremos conocer más, profundizar mucho más en la gran importancia del día domingo. La cultura del trabajo hoy en día se ha eliminado de alguna manera el domingo como día de descanso y día del Señor. Se conserva, gracias a Dios, todavía pues la misa imperada como de precepto, obligatoria, que el catecismo de la Iglesia, muy claro, se le da toda la trascendencia, la misa dominical, etc. Este documento del Santo Padre tiene 5 capítulos. Todos comienzan como día de. En primer lugar, el capítulo que lleva el nombre de todo el documento. Está en latín Dies Domini, el día del Señor. El día del Señor. Es como el centro y es la guía de toda la argumentación del Santo Padre. Después, perdón, concreta el segundo capítulo, Día de Cristo. Día de Cristo. El Señor es Dios.
el Señor es Dios, aunque el Padre y el Hijo pues son no una misma persona, pero sí un mismo Dios, pues el Papa hace la distinción. Día del Señor, día de Dios y día de Cristo, ya más concreto entonces, del Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nacida de María. En tercer lugar, digamos, día de la Iglesia, el capítulo tercero, el día de la Iglesia, y todo lo que significa para la Iglesia y en la Iglesia el domingo. El cuarto capítulo es el Día del Hombre, ya es un poco más antropológico, etcétera, y más humano, el Día del Hombre. Y el cuarto. Y el quinto capítulo, el Papa lo llama ya un poco como la visión cósmica, el Día de los Días, ¿no? Será el último capítulo. Nosotros estamos en el capítulo tercero, el Día de la Iglesia. El Día de la Iglesia tiene pues un buen número de subtítulos. Dice la presencia del resucitado, muy actual, Pascua, la presencia de Cristo resucitado en la Iglesia. Después, el segundo subtítulo del Día de la Iglesia es la Asamblea Eucarística, importante, la reunión de todos los bautizados alrededor del altar de Cristo. La Asamblea Eucarística. El tercero, la Eucaristía Dominical, ya más centrada en la participación en la Eucaristía. Y el cuarto lleva el mismo nombre del capítulo, el cuarto subtítulo, que es el Día de la Iglesia. Perdón. Después el pueblo peregrino, la mesa de la palabra, la mesa del cuerpo de Cristo, el banquete pascual, el encuentro fraterno, etc. O sea, hay algunos números más, habla del precepto dominical y de otros temas concretos. Entonces, empezamos entonces con el Día de la Iglesia. Habíamos avanzado un poquito, pero retrocedemos, como dejamos un tiempo para tomar la idea desde el comienzo, de lo que el Papa dice en el capítulo tercero. ¿Allí, padre? Sí, muy bien. Bueno, el Día de la Iglesia. El día, sí. Lee si quieres. El Día de la Iglesia. El Dies Domini se manifiesta así también como el Dies Ecclesiae. Ecclesie. La AE se ve como Ecclesie. Latín perfecto. Deme un segundo. ¿Me escuchan bien? Sí. Empezamos otra vez. El Día de la Iglesia. El Dies Domini se manifiesta así como el Día Ecclesiae. Se comprende entonces por qué la dimensión comunitaria de la celebración dominical debe ser particularmente destacada a nivel pastoral. Como he tenido oportunidad de recordar en otra ocasión, entre las numerosas actividades que desarrolla una parroquia, ninguna es tan vital o formativa para la comunidad como la celebración dominical del Día del Señor y de su Eucaristía. En este sentido, el Concilio Vaticano II ha recordado la necesidad de trabajar para
para que florezca el sentido de comunidad parroquial, sobre todo en la celebración común de la misa dominical. En la misma línea se sitúan las oraciones litúrgicas sucesivas, pidiendo que las celebraciones eucarísticas que normalmente tienen lugar en otras iglesias y capillas estén coordinadas con la celebración de la iglesia parroquial, precisamente para fomentar el sentido de la comunidad eclesial que se manifiesta y alimenta especialmente en la celebración comunitaria del domingo, o sea, en torno al obispo, especialmente en la catedral, sea en la asamblea parroquial, cuyo pastor hace las veces del obispo. Bueno, o sea, es simplemente el anhelo de que haya una sola voz de toda la Iglesia que clama al Señor, vinculándose a Cristo en su día especial, ¿no? En su día central, la resurrección de Cristo, etcétera, señoría, etcétera. ¿No sabes? O sea, es la búsqueda de unidad, el deseo del encuentro. El Papa Benedicto habla de la fe católica no como una ideología, no como un libro, no como una filosofía, no como unas normas, etcétera, sino como un encuentro, dice el Papa Benedicto. Es muy bonito que la fe católica no está en la Biblia, no está en el catecismo, no está en ninguna actividad, diríamos, por importante que parezca, sino en el encuentro personal con el Señor. Y entonces, el día domingo, el día de la iglesia, es el día en que, en principio, ¿no?, se deberían todos los católicos, digamos que todos asisten a la misa, porcentaje bastante pequeño muchas veces, pero de alguna manera todos los que nos reunimos estamos celebrando en nombre de toda la iglesia, en nombre de todos los católicos. Esa reunión es una reunión que tiene un sentido de congregación universal, diríamos, en la diócesis bajo el obispo y en cada parroquia, pues también bajo el párroco que representa al obispo de alguna manera, ¿no? O sea, es un vínculo de unidad, un deseo de encuentro, de encontrar el Señor, de encontrarnos todos, ¿no?, de encontrarnos unidos. Al Señor le gustaba reunir a la gente, hablar a la muchedumbre, ¿no? 4.000 personas, 5.000 personas, etcétera. O sea, le gustaba al Señor eso, ¿no? Y gusta que nos reunamos, que nos encontremos, que hagamos amistad, que encontremos vínculos de muchas maneras, de muchas formas, etcétera, que nos sonriamos, que no seamos indiferentes, o sea, que haya comunidad verdadera. Ok. La asamblea dominical es un lugar privilegiado de unidad. En efecto, en ella se celebra el sacramento Unitatis, que caracteriza profundamente a la Iglesia, pueblo reunido por y en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En dicha asamblea, las familias cristianas viven una de las manifestaciones más cualificadas de su identidad y de su misterio, de iglesias domésticas, cuando los padres participan con los hijos en la única mesa de la palabra y del pan de vida. A este respecto, se ha de recordar que corresponde ante todo a los padres educar a sus hijos para la participación en la misa dominical, ayudados por los catequistas, los cuales se han de preocupar de incluir en el proceso formativo de los muchachos que les han sido confiados la iniciación a la misa, ilustrando el motivo profundo de la obligatoriedad del precepto. A ello contribuirá también, cuando las circunstancias lo aconsejen, la celebración de misas para niños, según las varias modalidades previstas por las normas litúrgicas. Sí, el Papa dice, corresponde a los padres educar a sus hijos para la participación de la misa dominical.
Yo estoy trabajando ahora en un colegio, me nombraron capellán hace un mes más o menos, el nombramiento de capellán de un colegio femenino de Aspán. Los únicos locos que contratan a un viejo de 88 años para que empiece a trabajar en un colegio, pero bueno, me contrataron como capellán y como abuelo. Que me he dado cuenta, especialmente con un contacto más íntimo que he tenido, porque estaba participando, como es lógico, en la preparación de las niñas para la primera comunión que hacen el 13 de mayo. Pues he hablado con todas las niñas, he hablado con los padres de familia, con las familias de cada uno, pues he tenido entrevistas personales importantes. Celebramos como gran fiesta la primera confesión. Vemos muchísima importancia en la primera confesión. Fue un día enormemente amable con las niñas, que se dieron cuenta que la confesión era el sacramento de la alegría. Pues claramente todas experimentaron una gran alegría de su confesión primera, y como manifestación de esa alegría y de ese comprender el valor de la confesión, han estado también sucesivamente pidiéndome que las confiese de vez en cuando, pues espontáneamente, ¿no? Bien, pero me he dado cuenta que hoy en día son muchas las familias, consecuencia quizás también de la pandemia, ¿no? Perdieron el hábito de la Santa Misa Dominical. Y lo que hemos encontrado en mis conversaciones con el papá y la mamá, que estoy hablando con los dos, pues en las entrevistas, es que están motivadísimos los papás. Y algunos me han manifestado que el regalo que le quieren dar a la niña como consecuencia de su primera comunión es volver a la misa, es volver a la misa dominical. O sea, es importante. O sea, que ahora, así como el Papa dice que los padres tienen el deber de educar a sus hijos, ahora es que los hijos tienen el deber de educar a sus padres. Eso se lo estoy repitiendo mucho a las niñas en las misas en el colegio, ¿no? O sea, que por favor, ¿no? Devuelvan y ayuden a los papás, que devuelvan ese deber, que les hablen, que les digan, que no se queden en silencio. Que mi papá tiene mucho que hacer, mi papá trabaja mucho, mi papá no pueden. Las niñas siempre disculpan a los papás en ese sentido. Es importantísimo. O sea, y por eso, pues, y más adelante se verá también, ¿no? Cuando habla el Papa aquí, dice, ilustrando el motivo profundo de la obligatoriedad del precepto. O sea, en los primeros tiempos del cristianismo no era una obligación ir a misa el domingo. Los primeros cristianos no conocían el precepto dominical de la misa, sabían de la santificación del día domingo, es una ley de Dios, etcétera, y sabían que asistían a la misa. Pero no solamente no los empujaban a que fueran a misa, sino por el contrario, se enloquecían por ir a misa. Ustedes recuerdan, lo hemos mencionado en alguna ocasión, se reúnen en una catacumba un grupo de cristianos a la celebración eucarística con el obispo, entran los romanos y los toman presos para matarlos, o sea, en toda la persecución violenta, ¿no? Los llevan presos y cuando están, pues, en el sitio de la ejecución, uno de los soldados romanos, un oficial romano, un poco admirado, les pregunta a algunos, o sea, ¿cómo es posible que si ustedes saben que los estamos persiguiendo para matarlos, cometen la insensatez de reunirse días fijos, semanalmente, cuando es para nosotros fácil seguirlos y descubrir dónde se reúnen? O sea, no entendemos esa insensatez, ¿no? Y la respuesta que se hizo paradigma, eso se recuerda siempre, esa respuesta de algunos de los cristianos
al oficial romano, no podemos vivir sin el Dominicum, ¿no? No podemos vivir sin el Día del Señor, no podemos vivir sin la Eucaristía, ¿no? O sea, esa fue la respuesta, ¿no? O sea, no eran empujados y no era necesario decir, es obligatorio, no. Es la cosa más grande, y comprendiendo que sin la vinculación con el precepto dominical, con el domingo, todo lo que se hace en la semana se vuelve inútil. O sea, es un punto muy importante que podemos ayudar a las personas a quienes animemos a que participen en la Santa Misa, que por cosas buenas que se hagan, incluso si va una persona a misa todos los días de la semana, pues no va el domingo, que es el precepto dominical, o se hace sacrificios y se dan muchos rosarios y vive una vida, pues, digamos, muy cristiana toda la semana, pues no presenta esa vida el domingo para ponerla en las manos de Cristo, para que Cristo desde la cruz la ofrezca al Padre, esa semana se perdió. La semana sin la misa dominical es una semana perdida totalmente delante de Dios, echada a perder, lamentablemente, ¿no? Por eso, el sentido profundo de la obligatoriedad del precepto es que la Iglesia vio, cuando se empezó a enfriar el sentido cristiano de la vida, que quería dar un aviso claramente de la gran importancia que tiene y, por tanto, decir, o sea, que sepan por lo menos que hay una sanción eclesiástica, que es el pecado grave, es una obligatoriedad para que por lo menos por la obligación vayan. Una niña que se hizo del Opus Dei, hace algunos años me hablaba de su vida, pues un poquitico, como haciendo una síntesis de toda su vida previa a su vocación, ¿no? Y al mencionarme la misa me dijo, mi papá nos obligó a ir a misa todos los domingos. Nunca perdió una misa de domingo, aunque no siempre iba con gusto, mi papá nos obligó siempre. Y estaba decía, no es eso de darle gracias a Dios con todo mi corazón, de esa obligación con la que papá nos llevaba, porque me permitió que tenga yo la alegría de poder decir al Señor, nunca, ningún domingo he faltado a la misa dominical. O sea, muy importante esto, ¿no? Bien. Y como los niños son niños, pues el Papa recomienda, y eso en alguna parroquia se hace, y está muy bien que se haga, que se den misas exclusivas para los niños en algunas parroquias, a las cuales pueden asistir sus padres como es natural, o también en algunos sitios también acostumbran la misa normal, pero a la hora de la homilía, que puede ser resultado pesada para los niños, se retiran con los niños a un lugar aparte, a un jardín, a un salón, y hacen representaciones de la liturgia de la iglesia, pues con todos los medios audiovisuales que hay, etcétera, para que los niños participen, ¿no? Y es muy bonito, muchos padres de familia lo hacen, muchas familias, que después de la misa siempre hay un programa amable. El parque, la cafetería, unos helados, unas galletas, algún plan sabroso y bonito, que va creando el hábito, de tal manera que cuando pase el tiempo, pues también ellos, los niños, recuerden que nunca faltamos a la misa dominical y después de la misa íbamos al parque o comíamos helado o teníamos un programa con algunas familias, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, perdón por la demora. Siguen, Michelle, por favor. En las misas dominicales de la parroquia, como comunidad eucarística, es normal que se encuentren los grupos, movimientos, asociaciones y las pequeñas comunidades religiosas presentes en ella. Esto le permite experimentar lo que es más profundamente común para ellos, más allá de las orientaciones espirituales específicas que legítimamente les caracterizan, con obediencia al discernimiento de la autoridad eclesial. Por esto, en domingo, día de la asamblea, no se han de fomentar las misas de los grupos pequeños,
No se trata únicamente de evitar que las asambleas parroquiales les falte el necesario ministerio de los sacerdotes, sino que se ha de procurar salvaguardar y promover plenamente la unidad de la comunidad eclesial. Corresponde al prudente discernimiento de los pastores de las iglesias particulares autorizar una eventual y muy concreta derogación de esta norma, en consideración de particulares exigencias formativas y pastorales, teniendo en cuenta el bien de las personas y de los grupos, y especialmente los frutos que puedan beneficiar a toda la comunidad cristiana. Sí, queda claro que la Iglesia desaconseja misas en domingo para grupos pequeños, especiales, que queremos la comunidad de parejas de la parroquia, será una misa particular, especial, por tal circunstancia, etcétera, ¿no? Nosotros, parejas, etcétera, o nuestras familias, o lo que fuera. No, no, o sea, participen mejor y participen todos si quieren, pues, como en grupos, de alguna manera colectiva, pero dentro de la misa dominical, ¿no? O sea, es muy importante, por eso en los centros de la obra, habitualmente, cuando tenemos retiros espirituales de domingo, aconsejamos, ¿no?, el retiro, y pueden terminar con la misa, pues la iglesia que queda cerca, lo que sea, oigan la misa en la parroquia. Por algunas circunstancias especiales o por algunas razones, diríamos, pastorales o lo que sea, pues el obispo puede autorizar. Concretamente aquí en Cartagena, que estamos colaborando desde el centro de Baluarte, una tarea de Baluarte, es vincularse con una iglesia pobre, una parroquia pobre de la ciudad de Cartagena, y recoger fondos, alguna actividad de venta de libros, alguna cosa, etcétera. Y se pensó también que si se pudieran organizar para grupos de padres de familia, más de estos, que vinieran a misa dominical para que la limosna que se recogiera fuera también parte de esa colaboración con esa parroquia, ¿no? Y se consultó al obispo y el obispo le pareció que era significativo y que por tanto hacía una excepción en ese sentido, para que grupos de familia van variando, las familias que vienen no son los mismos, no es que algunos dicen vamos siempre, no, no, no vienen siempre a Barbarte, o sea, se invitan y siempre son, algunas son constantes, más o menos por algunas circunstancias, otras son nuevas cada vez que vienen, aumentando, ¿no? O sea, pero la idea es unidad, unidad, no disgregarse, ¿no? Reunirse lo más posible. Hay una lástima que no hay suficientes iglesias y suficientes sacerdotes para que pudieran, pues, llenar las iglesias todas y más, pero por lo menos, bueno, se hace lo que se puede. Ok. Pueblo peregrino. Pueblo peregrino. En la perspectiva del camino de la Iglesia en el tiempo, la referencia a la resurrección de Cristo y el ritmo semanal de esta solemne conmemoración ayudan a recordar el carácter peregrino y la dimensión teológica del pueblo de Dios. En efecto, de domingo en domingo, la Iglesia se encamina hacia el último día del Señor. El domingo no tiene fin. En realidad, el domingo que no tiene fin. El domingo que no tiene fin. Perdón. En realidad, la espera de la venida de Cristo forma parte del ministerio mismo de la Iglesia y se hace visible en cada celebración eucarística. Pero el día del Señor, al recordar de manera concreta la gloria de Cristo resucitado, evoca también con mayor intensidad la gloria futura de su retorno. Esto hace del domingo el día en que la Iglesia, manifestando más claramente su carácter esponsal, anticipa de algún modo la realidad escatológica de la Jerusalén celestial. Al reunir sus hijos en la asamblea eucarística y educarlos para la espera del divino esposo, la Iglesia hace como un ejercicio del deseo, en el que aprueba el gozo de los nuevos cielos y de la nueva tierra,
cuando la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajará del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. O sea, es una referencia clara al Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis, de alguna manera, es una presentación en esas señales propias de los libros apocalípticos de los últimos tiempos, de lo que es la Santa Misa y lo que es el día domingo, ¿no? O sea que es muy importante esa relación del Apocalipsis, el Cordero degollado, etcétera, todos los símbolos del Apocalipsis, hacen mucha relación con la Santa Misa, ¿no? Y por eso el Papa menciona que recordemos que estamos en camino, que somos peregrinos, que además le da a la muerte pues una significación muy especial, ¿no? Cuando la muerte se interpreta, la muerte nuestra se interpreta como la culminación de la vida. O sea, si somos peregrinos, es que estamos caminando. Si estamos caminando, estamos tratando de alcanzar una meta. Y por eso, al morir, no hemos muerto, hemos alcanzado la meta. Hemos dado el último paso hacia la vida eterna. El peregrinaje ha terminado, ha concluido, ha llegado. Hemos alcanzado, diríamos, el fin de nuestra vida, que era la gloria de Dios, nuestro encuentro personal con el Señor se ha logrado. Entonces, el domingo tiene ese sentido también, como de una mirada al cielo, de una mirada a la vida eterna, de una mirada al banquete celestial, de una mirada a ese carácter esponsal que dice el día de la Iglesia, manifiesta el carácter esponsal de la Iglesia, porque hay alguien esperándonos a nosotros con un amor como el esposo espera a la esposa, ¿no? Cristo, el esposo, espera a la esposa, ¿no? En ese sentido, la esposa es la Iglesia y todos hacemos parte de ese carácter esponsalicio que estamos peregrinando, ¿no? Es el sentido de una trascendencia, pues, de alguna manera, que tiene vínculos con la eternidad, ¿no? Algún día daremos el último paso y será como un domingo ya eterno, la visión de Dios, ¿no? El gozo de la vida eterna. Día de la esperanza. Desde este punto de vista, si el domingo es el día de la fe, no es menos el día de la esperanza cristiana. En efecto, la participación en la Cena del Señor es anticipación del banquete escatológico por las obras del Cordero. Por las bodas. Las bodas del Cordero. Al celebrar el memorial de Cristo que resucitó y ascendió al cielo, la comunidad cristiana está a la espera de la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Vivida y alimentada con este intenso ritmo semanal, la esperanza cristiana es fermento y luz de la esperanza humana misma. Por este motivo, en la oración universal se recuerdan no solo las necesidades de la comunidad cristiana, sino las de toda la humanidad. La Iglesia, reunida para la celebración de la Eucaristía, atestigua así al mundo que hace suyos el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de todos los afligidos. Finalmente, la Iglesia, al culminar con el ofrecimiento eucarístico dominical, el testimonio que sus hijos, inmersos en el trabajo y los diversos cometidos de la vida, se esfuerzan en dar todos los días de la semana con el anuncio del Evangelio y la práctica de la caridad, manifiesta de manera más evidente que es como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano.
el texto citado de que aquí entre comillas, vivida y alimentada con este intenso ritmo semanal, la esperanza cristiana es fermento y luz de la esperanza humana misma. Por este motivo, en la oración universal se recuerdan no solo las necesidades de la comunidad cristiana, sino las de toda la humanidad. La Iglesia reunida en la celebración eucarística atestigua hacia el mundo que hace suyos el gozo y la esperanza del Concilio Vaticano II. El gozo y la esperanza, la tristeza y la alegría, y la angustia, perdón, de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de todos los afligidos, ¿no? O sea que esa es la importancia de la oración de los fieles, ¿no? Que no puede faltar, es potestativa, es libre en las misas de semana, pero está recomendada vivamente en las misas de los domingos, ¿no? Toda la oración universal, que tiene su presentación máxima, la que vimos el Viernes Santo, ¿no? La gran petición por toda la humanidad. Pues allí es como una síntesis un poquitico de esa oración del Viernes Santo, ¿no? Sí, bien. Sigue. La esperanza es una virtud fundamental, o sea, la esperanza yo creo que es la virtud propia del tiempo de Pascua. La resurrección de Cristo, de alguna manera, abre pues una esperanza total de que a pesar del fracaso, como fue la muerte de Cristo, Cristo tiene poder de resucitar y por tanto ese fundamento, pues San Pablo dice, si no hubiera resucitado Cristo, vana sería toda nuestra predicación y nuestra fe sería vana también. O sea que es esperar y confiar en el Señor, ¿no? Y de alguna manera esa esperanza pues hace que podamos llevar a la misa todas nuestras intenciones. Es importante, ¿no? El recoger todos los domingos las intenciones que tenemos. Una familia me enseñó algo muy bonito, me pareció, pues por lo menos muy bonito, ¿no? Pensaron en cómo motivar a los hijos para que fueran a la misa voluntariamente y con gusto. Entonces, pensaron, el mes tiene 4 semanas habitualmente. Bien, 4 son los fines de la misa. Adoración, acción de gracias, reparación y petición. O sea, pedir, agradecer, reparar, desagraviar y alabar, adorar. Entonces, dividieron pues el mes en 4 semanas y en 4 fines de la misa. El lunes colocaban en una especie de tablero, en un punto visible, un papel donde los hijos y toda la familia iban colocando la intención de la semana, ¿no? ¿Cómo vamos a adorar esta semana al Señor? Entonces, manifestaciones de alabanza, de adoración, etcétera, que podían expresar cada uno, cada momento, pues, durante toda la semana. Ese papel llegaba el domingo para que el sacerdote lo pusiera en el altar. La semana siguiente, pues, das gracias, ok, vamos a ver de qué le vamos a ir dando gracias a la semana, en la semana. Cada uno, no era obligatorio todos, ni todos los días, pero cada uno ponía un poquito algo de lo suyo. Doy gracias por esto, doy gracias por esto otro, etcétera. También porque de qué voy a pedir perdón esta semana, o sea, los 4 fines, las 4 semanas. Así todos iban con mucha ilusión, porque todas las semanas se podía decir, estaban preparando la Santa Misa, ¿no? Estaban preparando esa vida de la Santa Misa. Después de la misa, pues lógicamente, un encuentro amable o lo que sea, que hacían también grato a esa familia. Son detalles bonitos, en el cual, y esperarlo todo, ¿no? Si con una persona, una familia que vive la misa, no solamente que asiste a misa, sino que vive la misa, la Santa Misa, pues está fomentando su esperanza clara de que al final Jesucristo lo estará esperando con la Virgen y con todos los santos en la puerta del cielo.
La mesa de la palabra. La mesa de la palabra. En la asamblea dominical, como en cada celebración eucarística, el encuentro con el resucitado se realiza mediante la participación en la doble mesa de la palabra y el pan de vida. La primera continúa ofreciendo la comprensión de la historia de la salvación y particularmente en el misterio pascual que el mismo Jesús resucitado dispensó a los discípulos. Está presente en su palabra, pues es él mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. En la segunda se hace real, sustancial y duradera la presencia del Señor resucitado a través del memorial de su pasión y resurrección, y se ofrece el pan de vida que es prenda de la gloria futura. El Concilio Vaticano II ha recordado que la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística están tan estrechamente unidas entre sí que constituyen un único acto de culto. El mismo concilio ha establecido que para que la mesa de la palabra de Dios se prepare con mayor abundancia para los fieles, ábrase con mayor amplitud los tesoros bíblicos. Ha dispuesto además que las misas de los domingos, así como las de los días de precepto, no se omita la homilía si no es por causa grave. Estas oportunas disposiciones han tenido un eco fiel en la reforma litúrgica, a propósito de la cual el Papa Pablo VI, al comentar la abundancia de las lecturas bíblicas que se ofrecen para los domingos y días festivos, escribía: todo esto se ha ordenado con el fin de aumentar cada vez más en los fieles el hambre y sed de escuchar la palabra del Señor, que bajo la guía del Espíritu Santo impulsa al pueblo de la nueva alianza a la perfecta unidad de la Iglesia. Sí, o sea, la Iglesia tiene esos dos, la misa, la Santa Misa Dominical, esos dos momentos, ¿no? La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, ¿no? La doble mesa de la palabra y del pan de vida, dos momentos que forman uno solo, pero la esencia, diríamos, del sacrificio de la misa está dado en la liturgia eucarística, ¿no? Son dos partes que son una sola unidad, y la misa íntegra es la misa en la cual la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística están presentes, es la integridad de la misa. Pero la misa como sacrificio y, diríamos, la obligatoriedad del precepto dominical está dado sobre todo en la liturgia de la Eucaristía. Comienza con el ofertorio. Es importante saberlo, muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Que son dos partes que integran, pero que son separables. ¿En qué sentido son separables? No alcancé a llegar, porque un pequeño trancón en el tránsito, el tráfico, no alcancé a llegar a la liturgia de la palabra, o llegué al final, cuando ya iban a rezar el credo, cuando estaba dando la oración de los fieles, etc. Entonces, ¿qué pasó? ¿Puedo comulgar? ¿Hoy misa? ¿O ya la misa no me vale? ¿Puedo comulgar en esa misa cuando llegué a ese momento, o ya no puedo comulgar porque no estaba desde el principio? ¿Qué respuesta me dan ustedes? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues yo tengo entendido, bueno, no, primero padre, perdone, pero yo primero quiero decirle la alegría de verlo de nuevo. Yo a cada rato preguntaba, bueno, ¿cuándo vamos a estar con el padre de nuevo? Nos ha hecho muchísima falta. Segundo, Es quiero buenísima. hablarle, segundo, quiero hablarle sobre ese comentario que hizo de los 78 años que fue usted
llamado para estar en un colegio de niñas. No, 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 usted es muy joven, además de que usted inspira mucho carisma, tiene mucho carisma, inspira mucho amor a Jesús. Créamelo, a mí por lo menos me lo ha hecho Eres y para excesiva. y para estos niños, para estas niñas, qué dicha, qué, no, no sé cómo decir si honor o qué cosa tan grande de tenerlo a usted como director. Eso que dice pues de la confesión, que las niñas van es con alegría a confesarse, no con miedo, y a tratar también de llevar a sus padres a que vayan a su misa dominical. El otro comentario que también le quería hacer es lo de que habló de la obra, de las personas de la obra que van a las parroquias. Es necesario que sí, que se repartan en las parroquias, porque yo he visto que ejemplo, ese ejemplo que dan es maravilloso, y cuando uno va a la Sagrada Eucaristía y ver a esas personas que la oyen con una fe, entonces eso hace que las otras personas digan, oye, verdaderamente que sí, que ahí está Jesús, porque se les ve con una fe inmensa. En cuanto a la pregunta que hizo ahora de que si se puede comulgar, a mí me sorprendió de que el padre, una vez un padre dijo que si uno llegaba un poquito tarde, pues no podía comulgar en la misa. Y tengo esa duda porque a veces cuando se va a la misa de la semana, que si uno no alcanza a llegar, aunque es maravilloso llegar media hora antes, la verdad, porque se involucra uno dentro del acontecimiento que va a pasar. Entonces, cuando uno llega un poco tarde, ¿cómo no va a comulgar si uno tiene tantos deseos de recibir la comunión? Entonces, no, no, eso tengo esa duda, que me parece muy bueno que la comentemos. Ok. Neida decía que sí iba a comulgar, me parece que dijo, ¿no, Neida? Muy bien. ¿Quién más piensa un poquito o tiene experiencia en ese sentido en su parroquia? Ok. Padre, pues yo creo no. El objetivo principal de la misa pues es recibir al Señor, entonces yo pienso que sí, claro, uno lo puede hacer. No sé, ¿usted qué opina? Ok, no es el objetivo central. La misa, el sacrificio de la misa es lo central, y la misa exige la comunión del sacerdote, no exige la comunión de los fieles, ¿no? Esa parte, digamos, es un complemento hermoso, pero no es el objetivo, no es voy a comulgar. Bueno, La sí, misa es padre, perdón, me equivoqué de pronto al expresarme, pero pienso que es muy importante, exacto, recibir al Señor en ese momento. ¿no? Importantísimo, como es natural, identificarse con Cristo. Entonces, ¿qué hay sobre eso? O sea, primero, si oí misa o no oí misa. Llegué en la oración de los fieles, por tanto, no participé en la liturgia de la palabra. Hay dos opciones. Son separables las dos partes de la misa, y por tanto, si no alcancé la misa de la primera parte, por lo que fuera, tengo la opción de ir a otra misa distinta y escuchar solo la liturgia de la palabra, hasta donde me he alcanzado. Es una opción que una persona piadosa y buena pues pueda ser y conviene que haga, ¿no? Para que haya la integridad, porque el presente es hoy en misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Por tanto, con el que si oye misa o no oye misa, si a partir del ofertorio es la esencia y por tanto oyó misa. Si falta, si no puede ir a otra misa o le da un poquito de pereza ir a otra misa a escuchar la palabra, comete un pecado venial, no mortal. Puede también suplir en su casa, tomar los textos de la misa, algún texto, alguna revista donde estén los textos de la misa del domingo, y leer con devoción o con la familia
los textos de la misa y así cumple. Entonces llegué tarde, entonces yo hago la lectura de los textos porque sí es importante hacerlos. Pero el comulgar no depende de ninguna de estas cosas. O sea, el comulgar no tiene, diríamos, ninguna relación de puedo comulgar o no con si llego temprano o llego tarde. ¿No? En cualquier momento, si estoy en gracia de Dios, por supuesto, de eso sí depende. Puedo comulgar aunque llegue a última hora, a la hora de la comunión, y solo alcancé la comunión, puede comulgar. Un sacerdote se equivoca y se manifiesta como autoritario e impositivo el prohibirle o el no darle la comunión a una persona. Usted llegó tarde, no puede comulgar. No, eso no depende de a la que hora llegó. Son dos cosas diferentes. ¿Ah? Por tanto, puede ser que si no oyó misa, pues sabe que tiene obligación de ir en otro momento a la misa, etcétera. Pero esa comunión no es inválida ni es pecaminosa, porque está allí y yo quiero comulgar, no alcancé a la misa, pero quiero comulgar. Puede hacerlo, incluso un domingo. El día de semana, con mayor razón. O sea, he escuchado que algunos sacerdotes en día de semana, cuando una persona llega tarde y llega un poquito tarde, ni siquiera cuando llega muy tarde, se fijan en esa persona y después no le dan la comunión. Eso es una arbitrariedad total, una falta de respeto a la dignidad de la persona. El sacerdote Padre, no puede... Sí. quería preguntarle otra cosa. A mí a veces yo he ido 2 veces a la misa. ¿Puedo comulgar en las 2 misas? Yo nada más lo he hecho una vez, pero me Okay. provoca comulgar las 2 veces. Es otro tema distinto. Entonces, la comunión ordinariamente es una vez solamente que se debe comulgar. Es la norma, diríamos. Admite excepciones. Por ejemplo, voy a misa por la mañana y por la tarde pues estoy invitada o una misa de difuntos se presenta que tiene misa también. Voy a la misa de difuntos, puedo comulgar la segunda vez. ¿Cuál es el requisito para comulgar la segunda vez? Que la segunda comunión sea dentro de una misa que se está oyendo. Estoy participando en la misa de difuntos o en la misa de matrimonio o en la misa de cualquier cosa. Entonces, comulgo en esa misa. Segunda comunión, sí, legítimo. Pero si yo, por ejemplo, comulgué por la mañana en misa y por la tarde estoy haciendo un rato de oración en la iglesia y veo que hay misa, yo ya voy a misa, estoy en mi oración, pero entonces pienso, qué bonita oportunidad, voy a aprovechar para comulgar. No puede comulgar la segunda vez, no debe comulgar la segunda vez, porque no está asistiendo a la misa. O sea, la segunda comunión del día, para poder resolver la comunión, es que esa comunión sea dentro de una misa en la que estoy participando. ¿Ok? ¿Queda claro o no queda claro? Sí, padre, gracias. Ok. Entonces, en esto, lógicamente, no organizar batallas. De pelear con el párroco, como si el párroco alguna vez dice, pero aunque el párroco dijera en público, los que vinieran tarde no pueden comulgar o no deben comulgar, con toda tranquilidad podemos hacer caso omiso de esa advertencia. Puede resultar un poquito molesto para el padre, pero de pronto y se enfada o lo que sea, si ve que estamos eso, pensar que está desobedeciendo al párroco. Los párrocos no están para mandar, sino para servir, los sacerdotes no para servir en ese sentido, ¿no? Pero la libertad de los fieles es muy importante, ¿no? Y el derecho, no es un derecho en realidad, pues es un regalo de Dios maravilloso, lo que no tenemos derecho a comulgar, no tenemos derecho a la vida, o sea, todos son derechos de Dios nuestro Señor, ¿eh? Pero sí, pues tenemos la gracia y el derecho, entre comillas, que Dios nos da, de que estamos en gracia de Dios, podemos recibir la Sagrada Comunión. Es muy importante esto. Ok, entonces,
al hablar ahora de las dos partes de la misa, recordé una cosa muy bonita que se suele decir, que el día de la resurrección del Señor, el Señor celebró la misa ese día. ¿Con quién? ¿Con quién celebró la misa el día de la resurrección Jesucristo? A ver, ¿quién me dice? Evangelio. ¿Con quiénes? Con los apóstoles, ¿no? No. El camino de Maús. Yes. Yes. O sea, Qué bien. el camino de Maús. La primera parte, el encuentro con ellos en el camino, y donde dice que no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras. O sea, liturgia de la palabra. O sea, hablando de lo que se hablaba de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Una catequesis maravillosa. Y después, ¿cómo concluye? Sentándose a la mesa, bendice el pan. Era el mismo gesto que había hecho en la última cena. La bendición del pan lo bendigo y se lo entregó a los apóstoles. La última cena, que fue la primera misa del Señor. Y la única misa, en realidad, pues, que es la que se celebra siempre, la misma misa de la misa del Señor, ¿no? Entonces se suele decir que el Señor quiso celebrar la misa ese día y aprovechó, pues, esa cobardía y ese pesimismo y esa desesperanza de los dos tipos de amor. Se ve que eran buenas personas, pero no supieron esperar ni creyeron en las mujeres, cosa mal hecha. Eso la acompaña y les celebra la misa, ¿no? Les dio el pan, comulgaron, desapareció el Señor y volvieron felices, ¿no? Ah, ok. Bueno, entonces dejamos aquí entonces, hasta aquí. ¿Algún comentario, alguna cosita que quieran decir a alguna persona? A mí me alegra, lo que decía Betty, me alegra mucho a mí también estar con ustedes. Tendré más cuidado con mi voz para no volver nunca más a experimentar esa necesidad de silencio tanto tiempo. No, que no se nos pierda, por favor. No hace falta. Ok, sabes dónde encontrarme. Tremendo. Bueno, Un abrazo. ok, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. ¿Alguien más? La Bueno, bendición entonces, también. felicidades. El sábado, si Dios quiere, a las 9 recuperamos entonces el tema de Amoris Leticia, ¿no? Y por ahora entonces, mi bendición con mucho cariño, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Bueno, una bendición con manos. Amén, Padre. Amén. Gracias, También. Padre. Igual. Amén, amén. Amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Gracias, Feliz, Padre. feliz de estar con ustedes. Mucho. Y nosotros A también. mí también, Padre, es una Sí, bendición. Señor, Padre. Muy felices. Gracias, Siga cuidándose, Padre. Ah, qué divino, ¿verdad? Qué emoción. Bueno, hasta luego a todas. Bendiciones. Chao, niñas, cosas lindas. Nos vemos el Amén. sábado.